El sol de las 4 de la tarde caía sobre Culiacán como plomo derretido. El aire, espeso con el olor a diésel, carne asada y el polvo seco de la sierra, vibraba con un calor que deformaba el horizonte. En una callejuela del centro, lejos de las avenidas principales donde las camionetas de lujo con vidrios polarizados marcaban su territorio, una figura menuda corría con la desesperación de un animal acorralado. Tenía 16 años, se llamaba Sofía y sus pulmones ardían. Cada bocanada de aire era una navaja. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que estaban allí. Los había visto por el rabillo del ojo. 2 hombres con la apariencia descuidada y la mirada vacía de los que obedecen sin preguntar. Sus sandalias gastadas abofeteaban el pavimento roto. El miedo un sabor metálico en su boca. A 300 metros de distancia, en la azotea de un edificio de apartamentos a medio construir, un hombre observaba la escena a través de unos binoculares Steiner Commander 7 Kerzinta. No era su guerra. No era su ciudad. Su nombre clave era Sombra, y era el comandante de una célula de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenía 42 años, una cicatriz irregular que partía su ceja izquierda, y la mirada impasible de quien ha visto y causado demasiada muerte. Su presencia en Culiacán, el corazón del cártel de Sinaloa, era una provocación, una orden directa del Mencho para calentar la plaza, para demostrar que ningún santuario era intocable. A su lado, su equipo esperaba en silencio. Culebra, un veterano canoso de casi 60 años, experto en medicina de combate y tácticas de guerrilla, limpiaba metódicamente una pistola Sig Sauer P226. Toro, una montaña de músculos que superaba los 120 kilos, vigilaba el perímetro contrario con una ametralladora ligera Negev apoyada en el pretil. Su apodo no era una exageración. El más joven, Halcón, de apenas 22 años, no miraba la calle, sino la pantalla de una tablet enrujerizada, monitoreando las comunicaciones policiales y las cámaras de tráfico de la zona. «Patrón», dijo Halcón sin levantar la vista. Frecuencia local de la municipal. Silencio total. ¿Saben que no deben meterse? Esos tipos son gente de aquí. Sombra no respondió. Siguió observando a la chica. Ella tropezó, cayó, y el sonido de su rodilla raspando contra el concreto llegó hasta él como un eco distante. Se levantó, cojeando, y miró hacia atrás con pánico puro. En ese instante, bajo el sol implacable, Sombra no vio a una desconocida. Vio a su hermana, 14 años atrás, corriendo de la misma manera antes de que... Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltó en su mejilla. El recuerdo era una herida que nunca cerraba. Su código, las reglas de su negocio, eran claras. No llamar la atención, no involucrarse en asuntos locales, ejecutar la misión y desaparecer. Pero la imagen de la chica, su terror, había enganchado un anzuelo en lo más profundo de su pasado. «Van a alcanzarla en la siguiente esquina», murmuró Culebra, siguiendo su mirada. «La van a meter en esa Suburban negra que espera al final del callejón». Sombra bajó los binoculares. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una furia contenida. Miró a su equipo. Ellos conocían esa mirada. Significaba que el plan, cualquier plan, acababa de cambiar. «Toro, Culebra, ¿conmigo?» Su voz fue un gruñido bajo y autoritario. «Halcón, quiero los ojos y oídos de todo lo que se mueva en un radio de 5 kilómetros. Intercepta sus comunicaciones. Quiero saber para quién trabajan esos pendejos. Ahora». «Pero patrón», empezó Culebra, la voz teñida de preocupación. La orden del señor Mencho fue clara, sin ruido. La orden cambió. Cortó Sombra, enfundándose una Glock 19 en la cintura, bajo su guayabera. «Sáquenla de ahí. Vivos». El equipo no cuestionó más. La lealtad a Sombra superaba incluso el miedo al patrón de patrones. Descendieron por las escaleras de servicio con la eficiencia silenciosa que les daba su reputación. La decisión estaba tomada. Por una chica anónima en una calle polvorienta de Culiacán, el mejor sicario del Mencho acababa de declarar una guerra que no le correspondía. En el peor lugar posible. Acto 2. La investigación. La rescataron con una violencia quirúrgica y brutal. Toro,
interceptó la Suburban con su Ford Raptor blindada. Un impacto sordo de metal contra metal que hizo saltar los cristales. Antes de que los dos hombres pudieran reaccionar, Culebra ya había neutralizado al conductor con 2 disparos silenciados a través de la ventanilla, mientras Sombra sacaba al otro del vehículo y lo dejaba inconsciente de un solo golpe preciso en la sien. Todo en menos de 10 segundos. Metieron a Sofía, temblorosa y en shock, en la parte trasera de su camioneta y desaparecieron en el laberinto de la ciudad. Se refugiaron en un almacén abandonado en las afueras, una de las varias casas de seguridad que Halcón había preparado. Mientras Culebra desinfectaba y vendaba la rodilla de Sofía, dándole agua y hablándole con una calma paternal que desmentía su profesión. Sombra y Toro trabajaban con el hombre que habían capturado. No fue un interrogatorio largo. Toro no necesitaba hacer preguntas. Su mera presencia, el crujido de sus nudillos, era suficiente. El hombre, un sicario de bajo nivel, balbuceó todo lo que sabía entre súplicas y dientes rotos. Trabajaba para un tal diputado Morales, un político influyente, un hombre de negocios con fachada de filántropo. Mientras tanto, Halcón hacía su magia. Con la información inicial, penetró la red de seguridad de las oficinas de Morales. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo puertas traseras digitales, sorteando firewalls. «Patrón, esto es más grande de lo que parece», dijo Halcón, sus ojos fijos en líneas de código verde. «Este Morales no es un simple político corrupto. Es una lavadora. Mueve millones para la gente del Mayo Zambada. Propiedades, constructoras, empresas de importación. Es uno de sus principales operadores financieros». Sombra escuchaba, su rostro una máscara de piedra. La historia de Sofía, que finalmente pudo contar entre sollozos, llenó los huecos. El diputado Morales había comprado las tierras de su familia, una parcela fértil en el valle, por una fracción de su valor, usando amenazas y documentos falsos. Cuando su padre intentó denunciarlo ante las autoridades, desapareció. Su madre murió de pena poco después. Sofía, sola, se convirtió en un cabo suelto. Morales la quería para silenciarla permanentemente. «El sistema está diseñado para proteger a tipos como él», dijo Sofía con una amargura que superaba su edad. «La policía, los jueces, todos le deben algo». La revelación cambió la dinámica por completo. No habían rescatado a una chica de unos matones comunes. Habían interferido directamente con los negocios del cártel de Sinaloa en su propia casa. Habían pateado el avispero más grande de México. La escalada fue inmediata. Halcón interceptó una llamada. La voz, fría y autoritaria, pertenecía a un jefe de seguridad de Morales. Hablaban de un equipo profesional que había intervenido. Hablaban de limpiar el desastre y recuperar el paquete. El tiempo se agotaba. Morales, paranoico, estaba movilizando a sus protectores. «Tenemos otro problema», añadió Halcón, el rostro pálido. «La Raptor fue vista. No tienen las placas, pero la descripción del vehículo modificado ya está circulando en las redes del cártel. Nos están cazando, patrón». Sombra caminó hacia una ventana del almacén, observando el crepúsculo teñir el cielo de naranja y púrpura. Su misión original para el Mencho, establecer una nueva ruta de trasiego a través de la sierra, parecía un recuerdo lejano. Ahora estaba atrapado en una guerra personal, protegiendo a una huérfana y con el aparato de seguridad del Mayo Zambada pisándole los talones. «Culebra, ¿cómo está la chica?» «Asustada, pero es fuerte. Más fuerte de lo que parece». «Bien. Halcón, sigue cavando. Quiero todo sobre Morales. Cuentas bancarias, propiedades, socios, amantes, todo. Toro, prepara el arsenal. Nos vamos a mover. No podemos quedarnos aquí». La misión de Sombra ya no era sobre calentar la plaza para el Mencho. Ahora era sobre supervivencia. Y sobre algo más. Algo que no se atrevió a nombrar. Justicia. Sabía que simplemente matar a Morales no resolvería nada. Otro ocuparía su lugar. Para salvar a Sofía de verdad, tenía que destruir el sistema que la había victimizado. Y para hacer eso, necesitaba quemar el mundo de Morales hasta los cimientos. El problema era que ese mundo estaba protegido por el hombre más poderoso de Sinaloa. Acto 3.
La confrontación, la noche cayó sobre Culiacán. Pero la ciudad no durmió. Se transformó. Las sombras se alargaron y las luces de neón pintaron promesas y peligros en las calles. En el almacén, el ambiente era tenso. Halcón había compilado un dossier digital devastador sobre el diputado Morales. Transferencias ilícitas, grabaciones de sobornos, escrituras de propiedades robadas, testimonios de víctimas anteriores que había encontrado en foros oscuros de Internet. Era una bomba atómica legal. «Podríamos filtrar esto anónimamente, patrón», sugirió Halcón. «Subirlo a la red, enviarlo a la prensa internacional y desaparecer. En una semana, el gobierno federal no tendría más remedio que actuar». Sombra negó con la cabeza. «No es suficiente. Morales tiene el poder para enterrarlo, para clamar que es una campaña de desprestigio. Sus contactos en la Ciudad de México lo protegerán. La gente del Mayo silenciará a cualquiera que intente investigar. No, esto tiene que ser público, innegable, en vivo». Su plan era audaz, casi suicida. Morales celebraba esa noche con una gala benéfica en el Museo de Arte de la ciudad, un evento para lavar su imagen y codearse con la élite de Sinaloa. Era el escenario perfecto. «No vamos a matarlo», explicó Sombra, desplegando un mapa digital del museo en la tablet de Halcón. «Vamos a secuestrarlo en medio de su propia fiesta. Lo vamos a sentar frente a una cámara y Halcón va a transmitir su confesión en vivo, junto con todas las pruebas que tenemos. Lo humillaremos, lo expondremos de una forma tan brutal que ni el Mayo podrá salvarlo de la caída». Era una elección moral clara. La venganza habría sido una bala en la cabeza en un callejón oscuro. Pero Sombra eligió la justicia. Una justicia retorcida y brutal, ejecutada por criminales, pero justicia al fin. El sacrificio era inmenso. Al transmitir en vivo, revelarían su presencia, su capacidad. Se pintarían una diana en la espalda para cada sicario de Sinaloa. Contactaron a una aliada inesperada. Halcón encontró a Elena Vargas, una periodista local que llevaba años intentando exponer a Morales, pero que había sido amenazada y silenciada. Le enviaron un mensaje encriptado con una fracción de las pruebas. La respuesta de Elena fue casi inmediata. «Díganme qué necesitan». Ella sería su megáfono al mundo. A las 22:00 la operación comenzó. Toro, vestido con un traje de mesero que parecía a punto de reventar en las costuras, se infiltró a través del área de servicio, creando una distracción al provocar un cortocircuito en la cocina principal. Mientras el personal de seguridad se enfocaba en el caos, Sombra y Culebra, vestidos con elegantes trajes oscuros, entraron por un acceso lateral que Halcón había desbloqueado digitalmente. Sofía y Halcón esperaban en una furgoneta de comunicaciones a 3 calles de distancia, el centro neurálgico de la operación. Se movieron por los pasillos del museo como fantasmas. La comunicación era mínima, gestos con las manos, miradas. Encontraron a Morales en su oficina improvisada en el 2º piso, riendo, con 2 empresarios. La confrontación fue rápida. Culebra usó una pistola de dardos tranquilizantes en los socios. Sombra se abalanzó sobre Morales, tapándole la boca y poniendo el frío cañón de su Glock en su nuca. «Diputado», susurró Sombra, «va a cooperar». Pero algo salió mal. Un guardia de seguridad que no estaba en los planos originales hizo su ronda antes de tiempo. Vio la puerta de la oficina abierta y desenfundó su arma. Culebra reaccionó primero, pero el disparo del guardia, aunque errático, rompió el silencio de la noche. Fue la chispa que incendió la pradera. La alarma sonó. Los gritos de los invitados de la gala se mezclaron con las sirenas distantes. Halcón habló por el comunicador, su voz tensa. «Patrón, nos detectaron. La seguridad del cártel está respondiendo. Tienen gente por todo el perímetro». Sombra arrastró a un aterrorizado Morales fuera de la oficina. Plan B. Vamos al punto de extracción del tejado. Halcón, empiezan a transmitir todo ahora. Mientras corrían por los pasillos, las pantallas de los teléfonos de todos los invitados a la gala, y pronto de miles de personas en todo México, se iluminaron con la cara sudorosa de Morales. La voz de Elena Vargas narraba con urgencia las pruebas que aparecían en pantalla. Documentos, grabaciones,
El rostro de Sofía contando su historia. La noticia del ataque en el corazón de Culiacán llegó a oídos de Ismael el Mayo Zambada en su refugio en la sierra. No sabía de la chica ni de la justicia. Solo sabía una cosa. El CJNG, sus rivales mortales, habían enviado a un equipo de élite para golpear a uno de sus hombres clave en su propia casa. Era una afrenta intolerable. La orden fue simple, transmitida por radios encriptados a todos sus comandantes en la ciudad. Aniquílenlos. No dejen a nadie vivo. Quiero sus cabezas. Cuando Sombra y su equipo llegaron al tejado del museo, la escena era apocalíptica. Las calles circundantes estaban bloqueadas por camionetas Cheyenne y Tahoes. Hombres armados con fusiles AR-15 y AK-47 salían de ellas, tomando posiciones. No eran 10 ni 20. Eran docenas, y más estaban en camino. El título de la noche se había hecho realidad. El mejor hombre de Mencho estaba en Culiacán, y el Mayo lo esperaba con 200 de sus sicarios. «Patrón», dijo Toro, colocando su Negev en el borde del tejado. «Tenemos compañía. Mucha». Sombra miró la marea de enemigos que los rodeaba. No había escapatoria. Empujó a Morales hacia Culebra. «Asegúrense de que siga respirando». «Halcón, ¿me copias?» «Fuerte y claro, patrón. La transmisión es viral. Las televisoras nacionales la están retomando». «Bien», dijo Sombra, y una sonrisa sombría, casi maníaca, cruzó su rostro. «Entonces, vamos a darles un buen final». El primer disparo de la Negev de Toro resonó en la noche. Un rugido desafiante contra un ejército. El clímax había comenzado. Sombra, el criminal con un código moral, estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de su única buena acción, atrapado en un infierno de su propia creación, luchando no por un cártel o por dinero, sino por la vida de una chica a la que había prometido proteger. Acto 4. La resolución. La batalla en el tejado fue un infierno de fuego y concreto. Balas trazadoras dibujaban líneas mortales en la oscuridad. La Negev de Toro escupía fuego, manteniendo a raya las primeras oleadas de sicarios que intentaban subir. Culebra, alternando entre disparar su rifle y mantener a Morales consciente pero sometido, gritaba correcciones tácticas. Sombra se movía entre ellos, un director de orquesta en medio del caos, indicando objetivos, cambiando posiciones. Su prioridad, sin embargo, no era ganar. Era imposible. Su prioridad era Sofía. «Halcón, extrae a la chica ahora», gritó Sombra por el comunicador, el estruendo de los disparos casi ahogando su voz. «Usa la ruta de escape de emergencia por el sistema de drenaje. Váyanse». «No los voy a dejar, patrón», respondió la voz angustiada del joven. «Es una orden, Halcón. Protege a Sofía. Esa es tu misión ahora. Desaparezcan». Hubo un momento de silencio, luego un «copiado, patrón», lleno de resignación. Sombra sintió un extraño alivio. Había cumplido su promesa. En tierra, el caos era total. La transmisión en vivo había provocado un terremoto mediático y político. La presión sobre el gobierno federal se volvió insoportable. Con la evidencia de la corrupción de Morales y la balacera masiva en el centro de Culiacán, transmitiéndose en tiempo real, la inacción ya no era una opción. Unidades de la Marina Armada de México, la única fuerza en la que se podía confiar para no estar comprometida, fueron desplegadas de emergencia. Los marinos no llegaron para salvar a Sombra. Llegaron para controlar la situación y arrestar a Morales, cuya captura se había vuelto una prioridad nacional para salvar las apariencias. Su llegada añadió una tercera facción a la batalla. En medio de la confusión, con los sicarios de Sinaloa, ahora también enfrentándose a los marinos, Sombra vio su oportunidad. No de escapar, sino de terminar el trabajo. Con un último gesto a sus hombres, corrieron hacia el borde opuesto del tejado. Una explosión, probablemente una granada lanzada por los sicarios, sacudió el edificio, abriendo un boquete en la estructura. «Ahora», gritó Sombra. Usando cables de rappel, descendieron por la fachada dañada, aterrizando en un callejón oscuro mientras el grueso del combate se concentraba en el frente del museo. Estaban heridos, agotados, pero vivos. El destino de Morales quedó sellado.
Fue capturado por los marinos. Su rostro humillado transmitido a toda la nación. Su imperio se derrumbó esa misma noche. La justicia, por una vez, había sido servida, aunque a través del cañón de un arma. Meses después, en una pequeña ciudad costera lejos del ruido y la furia de Sinaloa, Sofía miraba el océano. Había empezado a estudiar, a sanar. Con la ayuda de la periodista Elena Vargas, que ahora vivía bajo protección de testigos, había reclamado una parte de la fortuna confiscada a Ana Morales como restitución. Tenía un futuro. A veces, por la noche, se preguntaba por el hombre de la cicatriz en la ceja, el fantasma que había arrasado una ciudad para salvarla. Nadie supo a ciencia cierta qué pasó con Sombra y su equipo esa noche. Algunos dicen que murieron en el laberinto de calles de Culiacán, finalmente superados por el poder del cártel de Sinaloa. Otros juran que el Mencho, furioso por la insubordinación, pero impresionado por el resultado, movió cielo y tierra para extraer a su mejor hombre. La leyenda más persistente, sin embargo, es que Sombra simplemente desapareció, que cortó lazos con todos, harto de la sangre y la traición, y que ahora vaga por México, un protector anónimo de los indefensos, una sombra que imparte su propia y brutal justicia en un país que la necesita desesperadamente. El ciclo de violencia continuaba, pero por un breve y brillante momento, un hombre demostró que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de redención podía encender una luz de esperanza.